La situación actual del mundo es sombría, pero ¿existe alguna esperanza para la humanidad? Te invitamos a conocer la respuesta a esta y muchas otras preguntas en el Desayuno Conferencia del Dr. Armando Aldusi, la futura esperanza del mundo. Este 18 de diciembre a las 9 a.m. en el Hotel Hilton DoubleTree en Toluca. No te pierdas la oportunidad de asistir e invitar a tus conocidos a conocer la luz de la palabra de Dios y estar firmes en la fe que sostiene al cristiano. Mayores informes y venta de boletos al número que está en pantalla. Querida familia, ¿cómo están? En nombre de Vida Nueva para el Mundo y el Dr. Armando y Marta Aldusi, nuestros anfitriones, queremos darte las gracias por haber puesto tu confianza en este retiro de matrimonios en la Gran Riviera Maya. Sin embargo, quiero invitarte a través de este anuncio a que puedas inscribirte prontamente en enero, ya que el retiro de matrimonios en el mismo lugar, con los mismos anfitriones, te esperan este 2022. No te lo puedes perder, aparta ya tu lugar. Me da mucho gusto poder anunciar mi nuevo libro titulado El Anticristo, un libro que contiene realmente información bíblica, desde luego, como de dónde surgirá el anticristo, quién va a ser el anticristo, si va a ser un sistema o un ser humano, de qué región geográfica va a surgir, en fin, todas estas preguntas que han sido de muchísimo interés y también de muchísima especulación. Estamos seguros que va a poder llenar ese misterio que ha escondido y que ha envuelto a este personaje futuro que va a implementar la futura agenda global económica, donde va a marcar al mundo entero para controlarlo económicamente y poder llegar a un punto donde nos convertamos en esclavos de este hombre que surgirá en el Medio Oriente. Les invito a que lo lean, estamos seguros que va a ser de muchísima edificación para todas sus vidas. El Dr. Armando Aldusi presenta 114 audioconferencias sobre la apologética. Hay muchos escépticos que dudan de la existencia de Dios. Hay muchos falsos maestros que promueven doctrinas falsas y niegan las verdades básicas de la fe cristiana. Y la misión de todo creyente es combatir estos movimientos. Descubre la postura bíblica sobre temas como el ateísmo, la filosofía, la creación, la maldad, ovnis y otros temas controversiales aclarados por el Dr. Armando Aldusi. Prepara tu corazón para hacer frente a movimientos, doctrinas, escepticismos y negaciones bíblicas en un set de 114 audioconferencias y posiciónate al frente de la batalla desde donde estés. El Dr. Armando Aldusi presenta 89 de conferencias sobre el cristianismo. Descubre lo que significa ser un discípulo de Cristo. ¿Qué define la vida de un cristiano? Lleva una vida de comunión con Dios a través de la vida de oración, la lectura de la palabra y una vida en crecimiento. Aprende a leer la palabra en busca de conocer a Dios y tener un sustento delante de toda prueba. Conoce las enseñanzas principales de la palabra, con temas como Aprende a orar, ¿quién es un cristiano? Conoce a Dios, la fe en acción y más. Prepara tu corazón para la vida de fe en un set de 89 de conferencias con el Dr. Armando Aldusi.
Entramos ya en la serie que hemos iniciado llamada Creados a la imagen y semejanza de Dios. Ya todos ustedes han oído las primeras conferencias y tal vez hoy la que sigue van a ser ya la culminación de esta serie preciosísima titulada Creados a la imagen y semejanza de Dios. Hemos visto de qué forma al entrar nosotros al siglo XXI, entramos a un siglo respaldado por otro siglo que fue el siglo XX, donde se alcanzaron las más grandes evidencias de la tecnología que el ser humano ha logrado en toda la historia humana, donde los más grandes descubrimientos científicos se han alcanzado, donde la tecnología llegó a un punto, ¿verdad?, que llegamos al internet, a la época cibernética, a los chips, y lo que no sucedió en casi 5.500 años de historia del ser humano, no de la antigüedad del planeta, sino de acuerdo a la Biblia, el ser humano tiene aproximadamente 5.500 o casi 6.000 años de historia, y lo que no se alcanzó en eso, se alcanzó en el siglo XX. O sea, de 5.500 años brincamos del burro y del caballo al motor de gasolina, a los viajes espaciales, a la fisión del átomo. Y el proyecto más grande del siglo XX, con el cual culminó esta tecnología y avances científicos impresionantes, se llamó el proyecto del genoma humano. En el año 2000 exactamente, el presidente Clinton recibe en la Casa Blanca al doctor Collins, que fue al que nombraron director del proyecto del genoma humano, para felicitarlo por haber podido penetrar finalmente en lo que se conoce ya comúnmente como el ADN, que significa el ácido desoxirribonucleico. El doctor Collins fue felicitado por el presidente Clinton con estas palabras: lo felicito porque hemos por fin logrado entrar al libro de la vida. Y la mayor parte de los seres humanos continúan todavía con una ignorancia impresionante acerca de este descubrimiento, que lo único que está haciendo es corroborar lo que este libro que tengo en mis manos, que se llama la Biblia, siglos de anticipación, estableció Dios los principios inexorables de la genética humana. Antes de que en 1860 por primera vez Gregorio Mendel comenzara a hacer los primeros exámenes o experimentos con la herencia y con chícharos para demostrar que algo se transmitía de una generación a otra generación, culminó en 1954, casi un siglo después, cuando los doctores Watson y el doctor Samuel Crick recibieron el premio Nobel de Medicina por haber permitido entrar a descubrir el hélice o la hélice del ácido desoxirribonucleico, que es el ADN. Para que podamos entender, y muchos de ustedes todavía tal vez no entienden mucha cosa de biología y de genética, el cuerpo humano está formado de billones de células. Billones de células existen desde los pies, de la punta de nuestros pies hasta la punta de nuestro cerebro. Aquí hay billones de células dentro de nuestras neuronas. Muy bien, escuchen con mucho cuidado para que sepamos la magnificencia de lo que la Biblia habla y de lo que se descubrió. En cada una de nuestras células, todos los seres humanos tenemos un programa. Todos los seres humanos tenemos un software para que usemos el lenguaje cibernético del siglo XX, de la época de la computación. Un programa es algo que se diseña y que se inserta en una computadora. Prendes tu computadora y de acuerdo a la información que ese programa tiene, va a aparecer en tu pantalla. Entonces no va a aparecer en tu pantalla nada que no haya sido programado con anticipación. Entonces
tenemos un programa nosotros, escuchen esto, en cada célula de nuestro cuerpo, este programa codificado contiene el equivalente a 500 enciclopedias británicas de información. Cada una de nuestras células contiene la información que contienen 500 enciclopedias británicas. Y en cada una de nuestras células se encuentra precisamente quién eres tú y quién soy yo. El color de tu pelo, el color de tu piel, el color de tu cabello, tu estatura, tu sangre, si es RH negativa, si es universal, si es positiva, etcétera, etcétera. En cada célula de nuestro cuerpo, alguien introdujo información inteligente. Después de 1954, en 1961 y 62, que fue una época muy tremenda aquí en el mundo, porque fue cuando el hombre llegó a la luna en el 69, mataron al presidente Kennedy, mataron a Martin Luther King, comienzan los Beatles a usar la marihuana y las drogas, comienzan los grupos de rock satánico. Fue la década que se le llama la década más oscura del siglo XX, donde parece que nos comenzábamos a precipitar en una espiral de degradación inmoral, de una degradación sexual, donde comenzaban todos los jóvenes a peace and love, hace el amor y no la guerra, con la famosa época de los hippies. Muy bien, en esa época que comenzó a tratar de comenzar a surgir y a combatir el ateísmo, en esa época aproximadamente el 62% de los ateos renuncian a la teoría de la evolución por el descubrimiento del ADN. Era imposible biológica, física y genéticamente que el ser humano fuera el resultado de una evolución o de un proceso de una selección natural. ¿Por qué? Porque en primer lugar, el ADN impide que mi ADN pueda ser igual al de un chango, al de un camello, o al de una oveja, o al de un dinosaurio, o al de un elefante. Entonces, cada cédula, la de los perros, la de los gatos, la de los caballos, la de las flores, la de las uvas, eso estamos hablando de frutas, de plantas, de árboles, de aves, de peces y de seres humanos y de animales, que todos tenemos un ADN. Las hormiguitas, esos insignificantes insectos que están ahí en el suelo, ¿nunca te has preguntado cómo es posible que cada quien cargue su pedacito de grano y lo lleven y lo pongan y lo coloquen y hagan un perfecto monte o una montaña, las hormiguitas, o cuevas o túneles? ¿Quién las dirige? ¿Quién les dice dónde poner cada pedacito de grano que llevan, que cargan? ¿Cómo es que no chocan entre ellas y se encuentran y se pasan y se brincan, etcétera, etcétera? ¿Quién las dirige? ¿Quién les dijo a las abejas que hicieran hexagonalmente sus panales? Que de acuerdo a la ciencia es la manera donde más espacio puede caber. ¿Quién puede decirle a los pajaritos que no guarden comida para el día de mañana? Usándolos Dios como un ejemplo para que sepamos que si ellos son guardados por Dios y no guardan para mañana, cuánto más nosotros que somos hijos e hijas de Dios. Entonces, toda la creación que nos rodea está programada para enseñarnos a nosotros quién es Dios y cómo funciona Dios y cómo opera Dios. Y esto es algo extraordinario, porque cuando venimos a la Biblia nos damos cuenta que desde el Génesis capítulo 1, versículos 11 y 12 del Génesis, Dios ya había establecido las leyes inexorables de la genética. Y dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto según su género. El árbol de avellanas da avellanas, el de nueces dará nueces, el árbol de manzanas dará manzanas, el de higos dará higos. ¿Por qué? Porque en cada árbol existe una semilla con la cual fue plantado ese árbol, y cuando el árbol crezca va a producir la misma información que contiene esa semilla.
Entonces un árbol de naranjas no va a producir duraznos. ¿Por qué? Porque el programa que tiene la semilla del árbol de duraznos no produce la semilla de las naranjas, porque es otro ADN. Es otro software que tiene diferente información a todos los demás. Entonces, esto es increíble, damas y caballeros, y ustedes ateos que nos visitan, sociólogos, psiquiatras y pediatras, y astrofísicos y como quieras llamarte, escépticos y agnósticos, que este libro, si tú estás buscando evidencias, como preguntó Carlos Sagan, el último astrónomo ateo que murió en el siglo XX, astrofísico, que dijo: yo no puedo creer en Dios porque necesito más evidencias de su existencia. Y es impresionante que no era porque él necesitara más evidencias, sino simplemente no las quiso buscar o no las quiso aceptar como una evidencia de que hay una inteligencia superior en el universo que nos dice: el hombre no pudo haber aparecido por un accidente, ni tampoco el universo por un accidente. Tiene que haber detrás de una pintura un pintor, de un edificio un arquitecto, de un reloj un relojero, de un carro un mecánico, del ser humano un ser inteligente. Entonces la Biblia, ¿verdad?, nos mostraba ya antes de Gregorio Mendel en 1860, antes del doctor Watson, el doctor Crick en 1954, antes del proyecto de genoma humano, Dios dijo que todo fuera según su género y su semilla, y la hierba que da semilla según su naturaleza, árbol que da fruto cuya semilla es en él según su género. Y Dios creó los grandes monstruos marinos según su género. La ballena tiene un ADN que no tiene el tiburón, que no tiene el pez espada, que no tiene el pez martillo, que no tienen los delfines, que no tienen las tortugas. Toda la creación absolutamente tiene la información que Dios le ha puesto para que esa información haga actuar a ese animal, a ese pez, a esa ave, al ser humano en la forma en que la que nosotros hacemos. Entonces la Biblia de una forma muy clara estableció que somos creados a la imagen y semejanza de Dios. Y pues la ciencia continúa avanzando y la genética continúa avanzando. La biología nos dice que los aminoácidos, que son los ladrillos de la vida, impedirán y han impedido la evolución. La primera y la segunda ley de la termodinámica de la física establece que la evolución es imposible. ¿Por qué? Porque todas las cosas tienden al deterioro, a la descomposición, a la oxidación. No hay tal cosa de menos a más que es la evolución, sino que la Biblia nos estableció, y la física también, que el universo se encuentra en un proceso de más a menos. O sea que el universo se está descomponiendo, el sol pierde millones de toneladas más a cada instante, cada segundo, y el universo no está progresando, el universo está a punto de explotar, está a punto de deshacerse todo, de acuerdo también a lo que la Biblia estableció. ¿Qué quiero qué mensaje trato de comunicarles a ustedes a través de todo esto? Simplemente, ¿verdad?, que en nuestra serie Creados a la imagen y semejanza de Dios, tenemos que comprender que somos criaturas responsables de nuestras acciones. El hecho de que alguien diga que fuimos el resultado de una evolución inmediatamente anula la necesidad de un salvador, porque si venimos de los animales no necesitamos un salvador. Si venimos de los animales no necesitamos una cruz. Si venimos de los animales, nosotros vamos a establecer y a legislar nuestros propios mandamientos y a determinar tú y yo qué es lo que más me gusta y qué es lo que no me gusta. Y lo que es para ti bueno, para mí no es malo. Para mí es malo y lo que tú es bueno. Es lo que se llama el relativismo filosóficamente. Entonces venimos a un libro que es la Biblia, que nos confronta con un Dios que nos creó a su imagen y semejanza, como agentes morales responsables de nuestras acciones. Y todo lo que tú hagas y todo lo que yo haga y lo que has hecho y lo que yo he hecho, la Biblia dice, Dios ha establecido cuando tú mueras y cuando yo mueras, un día en el que juzgará a los vivos y a los muertos, de acuerdo a los libros que Él lleva
en su registro. Entonces tú te puedes burlar todo lo que quieras, pero Jesucristo, al resucitar de los muertos a los 3 días, corrobora que Él era el Hijo de Dios, que la Biblia es la palabra de Dios y que hay vida después de esta vida. Muy bien, gracias a Dios por su palabra. Ahora, muy bien, la ciencia continúa avanzando y gracias a Dios, ¿verdad? Porque no somos enemigos de la ciencia, todo lo contrario. La ciencia es la observación de los fenómenos que nos rodean, y gracias a las leyes del electromagnetismo, de las leyes de la gravitación y de las leyes físicas que existen, los científicos pueden ser científicos. Porque la ciencia no existiría, escucha esto y díselo a tu maestro ateo, la ciencia no podría existir si no hubiera leyes cósmicas físicas inexorables. Entonces, gracias al movimiento de la Tierra y a los 365 días y al movimiento de todas las galaxias, que es perfecto, que es arquitectónico, que es diseño inteligente, gracias a eso la ciencia puede observar y puede predecir, por ejemplo, va a llover, no va a llover, va a haber un huracán, no va a haber huracán, la luna se va a oscurecer dentro de 4 meses, va a haber un eclipse dentro de 5 años. ¿Por qué? ¿Por qué están acertados estos pronósticos? Porque el universo funciona como un reloj con una cronometría impresionante por las leyes establecidas de Dios. Y estas leyes cósmicas que nos rigen, existen también las leyes morales. Y la ciencia continúa avanzando, y ustedes saben que lo que se ha descubierto en los últimos 30 o 40 años han sido descubrimientos porque a Dios le interesa nuestra salud física. Entonces, hace muchos años comenzó un veneno a infiltrarse en el cuerpo humano, que a través de los años, en los 80s, 90s, comenzaron a llamarle el famoso colesterol. ¿Qué es el colesterol? Grasas animales amontonadas en las arterias, que son como tuberías que tenemos, ¿verdad?, por todo el cuerpo, y donde el colesterol bloquea. Haz de cuenta que esta es la arteria, el colesterol hace que se te vaya cerrando la arteria y el corazón tum, pum, cada vez trata de tum, tum, pum, tum, 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 en lugar que hace, o sea, tarda en bombear la sangre, porque ya se cerró la tubería. Es como una manguera que tú le aprietas, entonces el chisguete ya no puede salir igual, sale mucho menos porque ya se cerró el fluido de ese líquido. Entonces lo que cierra el fluido de nuestras arterias es lo que se llama el colesterol, o los famosos triglicéridos, que es el exceso de gasolina, le podríamos llamar, o de energía que nuestro cuerpo tiene al consumir demasiadas conchas de la tía rosa, donas, Coca-Cola, refrescos. Tú te tomas una Mirinda o una Coca-Cola y guardas 250, 300 miligramos de azúcar en tus riñones que no son eliminados, porque el cuerpo no fue diseñado para ese tipo de gasolina. Entonces le estás metiendo una cosa a tu cuerpo, estamos introduciendo alimentos en nuestro cuerpo que el cuerpo no puede responder para eliminarlos. Entonces los guardas, y ¿cuál es el resultado? Se llama la intoxicación. Estás intoxicado. Entonces llegas a los 40, 50 años y tengo sueño y me duele la cabeza, y ahí leo la Biblia y me duermo, hermano. Voy el domingo, también me quedo dormido en la silla ahí, etcétera, etcétera. Estás intoxicado, intoxicada. ¿Por qué? Porque no haces ejercicio, tienes una panza de Santa Claus, y además sigues ingiriendo, ¿verdad?, demasiada azúcar, demasiadas golosinas, demasiados postres, demasiadas grasas que impiden que tu cuerpo funcione como Dios quiere que funcione. Muy bien, ¿qué es a lo que voy? También se corroboró y se comprobó lo que se llamaron las enfermedades psicosomáticas. Psico o psique, mente, soma, cuerpo. ¿Cuáles son las enfermedades psicosomáticas que ya la ciencia corroboró que es verdad y que la Biblia mencionaba desde hace miles de años? Son las enfermedades producidas por tu mente y por mi mente. En otras palabras, por el estrés. ¿Qué es el estrés? La enfermedad del siglo XXI.
la Clínica Mayo en Rochester y el Hospital Hopkins, que son las clínicas más prestigiadas actualmente, tal vez en el mundo, pero por lo menos en Latinoamérica y en Estados Unidos, llegaron a la conclusión hace algunos años que el 70% de las enfermedades físicas y mentales del ser humano se derivan del estrés. ¿Y saben qué es el estrés? Es un estado emocional, mental, que enferma tu estómago, enferma tu sistema cardiovascular, enferma tus riñones, tu hígado, enferma la circulación de tu sangre. Es increíble que el estado en el que se encuentra mi mente está relacionado con la salud de mi cuerpo. Increíble. Y hace 2000 años, Jesucristo, estamos buscando la enfermedad del estrés. ¿Y saben cuál es la medicina del siglo XXI para el estrés? El Valium, Equanil, Prozac, chochos o pastillas tranquilizantes que te drogan más. De Guatemala a Guatepeor. Entonces, ¿qué es el estrés? Es un estado de tensión, de preocupación crónica, de amargura, de ansiedad, de intranquilidad en el que tu mente se encuentra y te hace estar así. Y vas en el tráfico y le recuerdas el 10 de mayo al que pasó por ahí. Y si tienes una pistola estás dispuesto ya a matar y estás odiando a todo el mundo y tú ya no le crees a nadie y no quieres tener amigos, te aíslas, ¿verdad? Ves a toda la gente como tu enemigo, te entra la paranoia, etcétera, etcétera. Porque la mente es un campo de cultivo. Y para que yo siembre una semilla hace algunos años, cuando yo trabajaba con el evangelista Luis Palau, en 1900 más o menos 90, 91, me mandaba esta organización del señor Palau a México a preparar su camino. Tenía una campaña grandísima en Veracruz. Y cuando llegué a Villahermosa, a Tabasco, me dijeron: Tabasco es el estado más fértil de la República Mexicana. Me dijeron: lo que tú siembras en Tabasco crece. O sea, la tierra ahí, ¿verdad? Fértil, con muchísima agua, etcétera, etcétera. Pero pasaron los años y llegó Pemex. Y cuando llegó Pemex, ¿verdad? Pues comenzaron a quitar a todos los agricultores, comenzaron a contratar gente para la organización de Pemex, etcétera, etcétera. Y pues Tabasco, que era la tierra del cacao, del plátano y de todas las frutas, etcétera, etcétera, desapareció. Pero se me quedó grabado que para que una semilla crezca necesita fertilidad en la tierra. Entonces, si el diablo me quiere sembrar a mí semillas de estrés o de preocupación o de intranquilidad, y el estado de mi mente está en paz porque diario tengo una comunión con Dios, el diablo no puede sembrarme esa semilla. Síganme con mucho cuidado, porque mi mente no se encuentra en un estado de cultivo para que pueda producir frutos. Ahora, si el Satanás se encuentra una mente donde hay odio, donde estás amargado o amargado, donde estás resentido, donde tienes intranquilidad en tu mente y dejaste de confiar en Dios, tu mente se vuelve un campo de cultivo para que Satanás siembre semillas para agravar tu situación. Y hace 2000 años Jesucristo nos dice la medicina que el ser humano necesita en el siglo XXI. Mi paz les dejo, mi paz les doy. Por nada, ¿qué es nada? Cero. Que no haya no me traigas ninguna excusa en tu vida, por ninguna circunstancia, que el Popocatépetl esté explotando, que se cayó el dólar, que el peso, no importa lo que sea, por nada estén afanados. Por nada estén en un estado de intranquilidad y de ansiedad. Porque tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en el Señor, porque en Él está la fortaleza de los siglos. Isaías capítulo 27.
Entonces, Jesucristo hace 2000 años nos dice a nosotros ahora que es imprescindible mantener la tranquilidad de nuestra mente. Y estar tranquilos todo el día en un estado de confianza, de creerle a Dios en sus promesas. Oh Señor, gracias porque tú le concederás los deseos de tu corazón al que en ti persevera. Confía en el Señor, en Él está la fortaleza de los siglos. Por nada estén afanados, echando toda nuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Y este estado de tranquilidad es lo que se llama la fe. Esa es la fe del cristiano. ¿Quién es un cristiano? Es un cristiano que cree lo que la Biblia dice y que como resultado su mente comienza a adaptarse a los pensamientos de Dios, a sacar la programación que el mundo nos metió, porque están todos los programas envirulados. Desde que nacimos envirulados, con programas completamente envirulados. Yo, por ejemplo, un ejemplo, antes de que fuera cristiano, me decepcioné de mi religión, de la que nos inculcaron nuestros padres. A los 13 años me hice ateo y a los 14, 15 años de edad comencé a meterme en el programa ¿de quién? Del Che Guevara, de la dialéctica materialista, de Carlos Marx y de Federico Engels. Después viene Lenin y lleva un paso más el marxismo hacia adelante, diciendo que se necesita una dictadura del proletariado y que la lucha de clases es la solución para el problema social del ser humano. Si la clase proletariada comienza a combatir a la clase burguesa y se llega a una equidad, se pueden repartir las riquezas y todo el mundo feliz, mejor que en Disneyland y que Reino Ventura. Puras utopías que no funcionaron y que el siglo XX nos los demostró. Entonces siempre el ser humano está buscando la manera, ideologías, ideas, cambios que puedan traernos una mejor condición de vida social, económica y moral. Pero hemos fracasado completamente. ¿Por qué? Porque solo Dios es el único que nos puede decir, Él es el camino, la verdad y la vida. Nada más que Él. No podemos confiar en nada más que en eso. Entonces, ese estado en el que se encuentra ahorita, que es la enfermedad del siglo XXI, es impresionante, precisamente por eso. Ahorita todo mundo se calcula, ¿verdad? Y estaba leyendo algunas estadísticas el día de ayer, que es increíble cómo todas estas amenazas de que ya estamos a punto de una tercera guerra mundial, de que el loco de Kim Jong a lo mejor sí bombardea Guam, la isla de Guam o Corea del Sur, o que si manda un misil o experimenta la bomba de hidrógeno en el mar Atlántico junto a Japón, y que si Trump va a contestarle la agresión, y que si Irán y Rusia van a entrar o van a iniciar también en el Medio Oriente una tercera guerra mundial, que no son terceras guerras mundiales, van a haber dos guerras antes que venga la tercera guerra mundial de acuerdo a la Biblia, y creo que ya no vamos a estar nosotros aquí. Así que toda esta situación de tensión en el mundo, ¿qué está haciendo? Produciendo estrés, intranquilidad, incertidumbre. ¿Qué va a pasar si mi papá se muere? Si mi mamá se muere, si mi esposo se muere y no tengo seguro social y no tengo testamento, si esto y el otro. Y el temor es adelantarnos a algo que no ha sucedido y que lo más probable es que no va a suceder. Simplemente si tú confías que si viene esa situación, cuando venga esa situación, hay un Dios que te dice: nunca te dejaré, nunca te desampararé. Jamás. Preocupación, ocupar antes, ocuparte antes de algo que suceda. Y esa preocupación o estarte ocupando del mañana y del pasado, y si en un mes, y si también si mi abuelita tuviera ruedas sería bicicleta, como dice el dicho en México, ¿verdad? No podemos vivir así. Y si esto, bueno, y si pasa, pues pasa. Y si hay terremoto y me cae el techo de mi casa, pues ya me cayó, tenemos que morir. Y si el avión en el que yo voy se va a pique, voy a contar, y cuando vea el avión que va a contar así, 1, 2, 3, en 20 minutos estoy con el Señor. ¿Para qué me espanto? ¿Para qué grito en el avión? Mis gritos no van a detener el avión. ¿Se dan cuenta? Esa es la situación mental a la que Dios nos quiere llevar. Aquí está todo el poder de toda nuestra vida en la mente. Y cuando es una mente renovada
por la palabra y por el Espíritu de Dios, es cuando comienzas a dominar tus pensamientos y haces caso de lo que dice Filipenses 4, versículo 8. Piensa en todo lo bueno, todo lo justo, todo lo amable, todo lo que tiene buen nombre. En esto ocupemos la mente. Desecha tus pensamientos de crítica. Y ya viste, Florita, ya viste el vestido de china poblana que trajo la hermana, y ya viste por aquí y por allá, y parece charro el hermano que entró. Y bueno, es increíble, ¿verdad? Y ya viste que se puso tatuajes ese muchacho. Y tenemos la mente tan conchambrosa que la ocupamos en esas cosas en lugar de traer nuestra paz, vivir en paz y que Dios juzgue a todos los demás. Ya bastantes problemas tengo yo con mi propia vida para estar siempre buscando, porque cuando yo critico a alguien, ¿saben ustedes de dónde viene el espíritu de crítica? Su raíz es el orgullo. Porque cuando yo critico a alguien es porque me siento mejor que esa persona. Yo no estoy con la panza de Santa Claus que no tiene ese, ni yo tampoco me he tatuado como esa persona, ni tampoco tengo la falda corta como esa persona. Me creo mejor que la otra persona, por lo cual me aventuro a criticarla. Y eso reduce el poder del Espíritu Santo en mi mente. Entonces es importante. Y vamos a ver algo que es impresionante en Lucas capítulo 16. Y ya vamos a profundizar aún todavía más. Ahora que estamos hablando de Lucas capítulo 16. Ahora que estamos viendo todas estas enfermedades modernas, increíbles, a las que el ser humano ha conquistado esto y el otro, el ser humano y la medicina, y la enfermedad más grande es el estrés. Qué triste, ¿verdad? Que nos creamos dioses y que con la ciencia vamos a poder mejorar la condición humana, y el ser humano está cada vez peor sin darse cuenta que en su mente se encuentra precisamente el pecado del cual la Biblia menciona. Ahora, muy bien, una vez que comenzamos a tratar de describir la situación de la mente o de la psique, quiero hacerles una pregunta. ¿El cerebro es igual a la mente o la mente está separada del cerebro? Les dije que va a comenzar a salir el humo por las orejas. Vamos a profundizar en esto. Miren, por ejemplo, en Lucas 16, versículo 22, y vamos a mostrarlo con la Biblia. Qué maravillosa es la Biblia y hasta dónde la Biblia nos puede llevar para comprender al ser humano. Aconteció que murió el mendigo. Es una historia, no es una parábola. Cristo está narrando la condición de dos hombres que murieron. Uno que era un orgulloso y racista y ambicioso, etcétera, etcétera, y un mendigo que ni las migajas de lo que comía el rico podía satisfacer su hambre, y murieron los dos. Versículo 22. El mendigo fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, para que muchos de ustedes lo entiendan, el Hades es la transliteración de la palabra Sheol. En el Antiguo Testamento no había la revelación que hay en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento las gentes morían, y los santos del Antiguo Testamento, David y todos, lo único que sabían es que descendían al centro de la tierra, a un lugar que se llamaba Sheol. Todos los espíritus desde Adán hasta la cruz de Cristo descendían, buenos y malos, al Sheol, que significa el lugar de la sepultura o el lugar de los muertos. Muy bien, viene Cristo, porque la revelación de Dios es progresiva, ¿verdad? Cada vez es más. Mientras más nos acercamos, más luz vamos a tener cuando estás estudiando la palabra de Dios. Viene Cristo y abre la revelación y nos dice, ese lugar en el Antiguo Testamento que se llamaba Sheol, se traduce el Antiguo Testamento del hebreo al griego, porque la Biblia está escrita en hebreo, el Antiguo Testamento, y en griego el Nuevo Testamento. Entonces, la palabra hebrea Sheol se traduce al griego Hades. Y ya Cristo nos explica qué había ahí en el Hades. Y entonces aquí Jesucristo en esta historia nos dice que ese lugar donde descendían todos los espíritus humanos, los buenos y los malos,
estaba dividido, lo vamos a ver ahorita que leamos, estaba dividido por una gran cima, y de un lado estaban los justos y de otro lado los condenados. Y los justos, desde luego, pues ni siquiera querían pasar al otro lado, ¿verdad? Pero parece que los condenados anhelaban ahí, dándose cuenta que era realidad, querían pasar al otro lado, pero no podían por la división que existía. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, dice la Biblia que descendió al centro del Hades y se llevó con él a todos los que estaban del lado de los justos. Se los llevó con él al cielo. Y desde la cruz a nuestros días, cuando un cristiano muere, desde el tiempo de Pentecostés a nuestros días, en el momento que morimos, ya estamos en segundos en la presencia del Señor Jesucristo. Segunda de Corintios 5, ausentes del cuerpo, presentes en el Señor. En Apocalipsis capítulo 6, versículo 4 al 6, dice la Biblia que las almas que Juan vio en el cielo estaban hablando y platicando con Dios, conscientes, como si estuvieran vivas aquí en la tierra. Entonces la vida continúa después de esta muerte. Pero ¿qué es a lo que voy a llegar? Algo muy interesante. Vean ustedes. Y dice el versículo 23, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate, Dios mío santo. Cuando una persona muere, lo primero que comienza a desintegrarse son las neuronas del cerebro. La sangre se comienza a coagular. A los 3 días la persona ya está amarilla, casi pálida, aunque muchas veces las uñas siguen creciendo y parte del pelo también. Dicen los calvos: ya para qué, ¿verdad? Pero siguen creciendo, ¿verdad? Los pocos que quedan, pero siguen creciendo. Pero al mismo tiempo nos damos cuenta, ¿verdad?, que hay una descomposición completamente del cerebro. Ahora, quiero hacer esta pregunta. Este hombre que murió y que se encuentra ahorita en el centro de la tierra, tenía memoria. Acuérdate de cuando estabas en la tierra y de las cosas que hiciste. O sea, el cerebro de esta persona ya estaba podrido, ¿verdad? Porque se quedó en la tumba. Entonces, ¿de dónde sacó su memoria? Esto nos habla claramente que los pensamientos y la memoria son dos funciones completamente desconectadas del cerebro. El cerebro es como un estómago, como un hígado, como una vesícula, como un páncreas. Es un órgano nada más. Pero el cerebro no produce los pensamientos a través de sustancias químicas. Los pensamientos evaden los 4 dimensiones en que nos encontramos. Por eso cuando oramos, en el momento que estamos orando, estamos trascendiendo el mundo físico, y es la forma de conectarnos con nuestro Creador a través de la oración. Cuando venimos a la Biblia, nos conectamos a un libro que está conectado con Dios, cuyos pensamientos se encuentran aquí. Yo los acepto en mi caldo de cultivo, en mi mente, y en ese momento comienzo a digerirlos, y aunque yo me muera, esa memoria y esos pensamientos continuarán conmigo. Dice en Apocalipsis: y sus obras con ellos permanecerán. Hijo, acuérdate. A la memoria estaba completamente desconectado. Esto demuestra que la mente opera en forma diferente del cerebro. No son la mente y el cerebro la misma cosa. Son dos cosas completamente diferentes. Vean, por ejemplo, en Efesios capítulo 4. ¿Ya están aprendiendo algo? Les vale. Dice Efesios 4:23. Y renovaos en el espíritu del cerebro. ¿Eso dice? Y renovaos en el espíritu, o sea, la mente opera en el mundo espiritual.
Cuando tú sueñas y cuando yo sueño, todos nos hemos hecho estas preguntas. ¿No habrán sido experiencias que nosotros vivimos en otra época? ¿O de dónde vi a mi padre en mi sueño? Era mi papá. Y platicaba yo con él, y mi papá se murió hace 30, 40 años, o esta experiencia o aquella experiencia, y nos despertamos y juramos que lo estábamos viviendo. O sea, experiencias que dices, ¿quién las puso en la mente? Porque no hay más que tres formas de que esto entre a la mente: una de Dios, otra de Satanás y otra de nuestra mente inconsciente, o de lo que hayamos ido guardando. Porque es impresionante la información que nuestra mente guarda de todo lo que aprendemos y de todo lo que vivimos, lo que leemos, lo que examinamos, las películas. Todo queda registrado, todo absolutamente en la mente, no en el cerebro, en la mente. Entonces, los sueños no los produce el cerebro. El cerebro no es creativo. El cerebro no tiene vida más que como una función, como un órgano. Entonces, estos sueños estamos viendo que nos salimos de nuestro cerebro y estamos en el área hiperdimensional, donde los sueños tienen lugar, donde los pensamientos tienen lugar, que no es en el cuerpo físico, sino en el área espiritual, porque somos seres espirituales. Nunca vendrá un perro a decirle a la perra: soñé contigo. Y menos un chango, una changa, ¿verdad? Todo esto nos lleva, ¿verdad?, a profundizar increíblemente en la Biblia, en todas las cosas escondidas que están aquí, y que conforme la ciencia avanza, Dios nos puede dar más revelación para que podamos comparar y decir: Señor, qué grande eres, porque todo se comprueba. Los cielos y la tierra pasarán, pero tus palabras permanecerán. Las ideologías están cayendo en el mundo: el comunismo, el socialismo, el fascismo, el nazismo, el humanismo, relativismo. Todas estas ideologías están derrumbándose enfrente de nuestros ojos. El ser humano se encuentra ahorita en el siglo XXI buscando en qué creo, a quién le creo: al Che Guevara, a Mahatma Gandhi, al Dalai Lama, al Gurú Maharaji, a Walter Mercado. ¿A quién le creo? Y sigue la Biblia diciendo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Vengan a mí todos ustedes los que están cansados y trabajados. Vengan a mí, dice Jesús. Yo soy esa respuesta que tu alma está buscando. Ese vacío que tú tienes, yo lo puedo llenar. Ya no pierdas el tiempo de filosofía en filosofía, de mujer en mujer, de cine en cine, de botella en botella, de droga en droga. Soy yo, Jesús, la respuesta a toda la problemática del ser humano. Y esto es maravilloso, porque al estudiar esto nos damos cuenta que es increíble. Ahora escuchen esto, en penúltimo lugar: al poder considerar todo lo que hemos hasta este momento examinado y considerado, también se ha descubierto, que esa información equivocada que pudiste haber traído tú en tu ADN, y yo también, por ejemplo, las enfermedades genéticas hereditarias, como la diabetes, por ejemplo, se puede transmitir de generación en generación. El alcoholismo. Hay muchas enfermedades científicamente que está demostrado que se demuestran, comienzan a promover genéticamente. Ahora, el descubrimiento del siglo XXI es el siguiente con el ADN: que si cambiamos nuestra alimentación, cambiamos las maldiciones generacionales. La alimentación. ¿Tanto tiene que ver la comida y lo que yo bebo para lo que soy? Así es, compadre. Somos lo que comemos y lo que bebemos. Independientemente del área espiritual, de que cuando venimos a Cristo se rompen las generaciones de maldiciones espirituales, ¿verdad? Las que hemos heredado, porque una cosa es el espíritu, otra cosa es mi mente. Hay personas que han heredado la locura. Hay personas que han heredado la locura de sus bisabuelos, por ejemplo.
Hay personas que han heredado la brujería. La abuela fue bruja, la mamá fue bruja, se muere la mamá, el espíritu de brujería sale de la mamá, y la mamá tuvo 5 hijos y va a buscar en cuál de los 5 hijos hay un caldo de cultivo o quién tiene más tendencias a la brujería para meterse el espíritu y perpetuar el espíritu de brujería. Y así son las de las enfermedades. A ver quién de los hijos, ¿verdad?, hace esto para meterme ahí y perpetuar la diabetes, los ataques al corazón, y así es como opera en el mundo espiritual. Y cuando vemos esto a la luz de la palabra de Dios, nos damos cuenta que en el momento que comenzamos a llenar nuestra mente con la palabra de Dios y a cambiar los hábitos alimenticios, comenzamos a cambiar maldiciones heredadas a través de físicamente del cuerpo. Es increíble esto. Yo les puedo decir algo con mucha confianza, ¿verdad? Nuestro padre Alejandro y yo, mi padre murió, tuvo 4 ataques al corazón, se murió de 55 años nuestro papá, en 1970. Mi mamá se quedó viuda y no se volvió a casar, cumplió este mes 92 años. Y estaba hablando de jarabe tapatío todavía mi mamá, pobrecita, ¿verdad? Todavía le quedan brillos y tiene una memoria impresionante. El otro día estaba mi esposo y yo con ella y nos recitó 15 poesías de más de 5 minutos cada una, de memoria. ¿Cuándo se las aprendió? ¿Quién sabe? Cuando la vean, ve a su casa y pregúntale que te recite ¿cómo sabe? El panfleto, quién sé qué, Hernán Cortés y que bueno, impresionante, ¿no? La memoria que tiene ella todavía, porque la ha mantenido la memoria a esa edad, ¿verdad? Vigente todavía. Pero nuestro padre muere de ataques al corazón, su hermano muere de ataque al corazón, etcétera, etcétera, y parecería como que había alguna tendencia, ¿verdad?, en la familia de muertes del corazón. Cuando él muere, mi padre, yo tenía como 22, 23 años de edad, y le prometí a Dios, cuando recibí a Cristo más adelante, de que jamás iba yo a dejar de hacer ejercicio. Y que mi papá se fumaba 3 cajas de Delicados sin filtro en aquella época, y su desayuno era una taza de café de este tamaño y los bolillos así de la tía Rosa, pero enterito, remojárselos y se los comía enteritos. Cuando murió, le abrieron las piernas, estaba lleno de arterioesclerosis, saturadas sus arterias de grasa y de triglicéridos. De ahí la tendencia de los ataques al corazón. Entonces, gracias a Dios, ¿verdad?, que a la edad que tengo, chamacón como estoy todavía, 2 que 3, ¿verdad?, pero ha sido eso, ¿verdad?, el ejercicio y comer sanamente, simplemente 2 litros de agua, todo el agua que se pueda, ¿verdad?, evitar las más grasas posibles, menos postres, y podemos llegar al arrebatamiento de la iglesia. Si no, pues cómo, ¿verdad? Pero hay unos dicen, no, hermano, es que yo, ve mi panza, es que quiero ver al Señor antes. Bueno, ¿verdad? Ese es tu problema. Bueno, y para terminar, esto es increíble, ¿verdad?, que podamos cambiar nuestra herencia hereditaria del ADN o del código genético si seguimos actuando y pensando las mismas cosas que nuestros antepasados. Mi mamá estaba amargada, pues yo seguiría amargado. Y mi papá era un macho camacho, pues yo también voy a ser macho camacho. Y si seguimos nosotros con esa clase de mentalidad, con esa clase de programa, pues mis papás eran de esta religión y yo no la voy a cambiar. Entonces eres más fiel a tu papá que a Jesús y a la Biblia. Si no transformamos nuestra manera de pensar, entonces vas a continuar perpetuando con tus hijos y seguir transmitiendo a nuestros hijos las maldiciones de nuestros antepasados. Y en Cristo tienen que romperse todas esas maldiciones. Y si tú te llamas cristiano y no has sido rotas, es simplemente porque no vives en este libro. De día y de noche, Josué, medita, piensa, satura tu mente, memoriza versículos de la Biblia, memoriza un proverbio diario, memoriza un versículo diario. En la noche antes de acostarse, memoriza también, llena tu mente de la palabra de Dios. En esto pensad, y todas las cosas prosperarán en tu vida. Dios no puede llevarme hacia adelante. ¿Qué es lo que significa prosperar? Avanzar sin tener una mente renovada. Porque si Dios me permite avanzar y llegar al éxito, y voy a ser gerente de esta compañía, y llego a presidente y a gobernador del Estado de México, y el mejor futbolista, y la mejor cantante, y el mejor actor de cine, y yo llego a la cumbre sin una mente renovada, se vuelve una maldición. Porque mientras más alto llego, más alto me voy a caer.
Hay un dicho que dice: no hay tragedia más grande que un hombre prospere sin estar preparado. Ay, Señor, dame 1 millón, 5 millones de dólares y te prometo construir una iglesia. Oye, con el sueldo que tú tienes ahorita, ¿estás diezmando? El que es infiel en lo poco, también en lo mucho será infiel. Queremos que Dios nos bendiga, pero no entendemos que nuestras mentes no han sido renovadas. Entonces, si Dios te prosperara y te diera lo que tú quieres o lo que tú piensas que te va a sacar de perico perro y de que te amen Gutierritos en Tlalnepantla, Dios se convertiría en una maldición. Porque si no estás listo para lo que Dios tiene para nosotros, se vuelve en contra de nosotros. Y esto es lo que tenemos que entender: renovar y cambiar nuestra manera de pensar. Y finalmente, el otro enemigo, aparte del estrés, que afecta la imagen de Dios y nuestro programa de Dios en la vida que tiene para nosotros, es el temor. El temor es el enemigo más grande de la mente humana. El temor te va a impedir que Dios se comunique contigo. Yo no puedo conectarme con Dios y tener temor en mi mente de alguien o de algo. Yo no puedo conectarme con Dios y tener temor de que me voy a morir o de que me puede pasar esto. Yo no puedo estar en una condición de temor, porque el temor completamente ahoga la fe. Dice en 1 Juan capítulo 4: en el amor no hay temor. ¿En cuál amor? Si yo vivo conectado con Dios, vivo bajo el amor, bajo la dimensión del amor, porque Dios es amor. En el amor no hay temor. ¿Por qué? Porque el temor es tormento de la mente. El temor es tormento del corazón. Tú no puedes: le tengo temor a mi ex esposo, ¿qué me vas a hacer? Y le tengo temor que va a pasar estas cosas, y tengo temor a estas cosas. Tú no puedes vivir así. No podemos vivir así. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Y tú tienes que aprender a dominar tus pensamientos. En el momento que tengo temor de algo, de las circunstancias o del diablo, de los demonios o de cualquier cosa, echo fuera el temor de Dios. 2 cuerpos no pueden ocupar, dice la física, el mismo espacio. Esto es un principio físico. Entonces, de la misma manera, 2 temores no pueden ocupar la misma lugar en mi mente. O tengo el temor de Dios, que es el que me llena de paz y de confianza, o tengo el temor de alguien más. Vayamos al libro de Jeremías capítulo 17 y terminamos leyendo estas palabras tan sabias, escritas hace 2600 años. Jeremías 17, versículo 5 al versículo 8. Jeremías 17, del 5 al 8. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. O sea, qué miserable va a ser la persona y desgraciada la persona que cree que su confianza, su progreso, su prosperidad está en su relación con otra persona, o porque yo soy amigo del diputado, o soy nieto del presidente, o tengo un tío rico. Cualquier persona que esté poniendo su confianza o su prosperidad en otra persona va a ser una persona desgraciada en su vida. Porque jamás debemos de poner los ojos en ningún hombre, y como dicen vulgarmente en México, hacerle la barba a nadie. Y viene el jefe: a ver, muchachita, te invito al cine. Discúlpeme, don Juan. Le voy a decir: don Juan Tenorio, de aquí en adelante. Usted está casado y ya tiene su anillo. Yo soy una muchacha soltera. Pues si no te vas conmigo, pues me voy de la oficina pero no tengo temor de usted, porque si tengo temor de Dios, Él me va a dar otro trabajo 3 veces mucho mejor, por mantener mis convicciones delante de Dios de pureza. Esa es la forma como debemos vivir en el mundo. No ser chantajeados. Ahorita hay un escándalo en Hollywood de que ahora están saliendo del closet todos los productores, como un tal Weinstein, que traían todas las muchachas que pasaban a darles un papel importante, les pasaban verificación, como decimos vulgarmente. A ver, ven para acá, te voy a verificar, ¿verdad?
Y así es en la vida, ¿verdad? En el teatro, en el cine, en los deportes, todo el mundo está buscando como depredadores sexuales, tratar de explotar la debilidad y el temor que el ser humano tiene o de perder su trabajo o de que nos vaya mal en la vida. Dice la Biblia, maldito sea esa persona. Vamos a continuar leyendo. Será como la retama en el desierto, versículo 6, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en tierra explorada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Será como árbol plantado junto a las aguas echará sus raíces y no verá cuando viene el calor. Su hoja estará verde y en el año de la sequía no se te fatigará ni dejará de dar fruto. Alabado sea la palabra del Señor. Te damos gracias, Padre, por tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor, por tu palabra, porque eres bueno y porque podemos viajar contigo. Es la aventura más grande en la que el ser humano se puede involucrar, al conectarnos contigo y no soltarnos nunca de la mano de tu Hijo Jesucristo. Porque aunque andemos en valle de sombras y de muerte, no tendremos temor alguno. Tu vara y tu callado nos infundirán aliento siempre, siempre, siempre. Junto a aguas de reposo nos harás pastorear y saciarás nuestra ansiedad, nuestras preocupaciones, nuestro estrés. En este momento, échalos fuera en el nombre de Jesús. Ya no mantengas esos pensamientos en tu mente, sácalos. Saca todo pensamiento negativo, de crítica, de temor, de estrés, de intranquilidad. Descansa en Él. Porque el que ha descansado en Él, ha descansado de sus obras también. No tenemos que estar tratando de mostrarle a Dios que lo amamos. Él nos ama primero, por eso le amamos a Él. Y solamente nos pide que permanezcamos fieles hasta la muerte, porque esta es la fe, confiar en Él. Que estas palabras son fieles y verdaderas y que cuando las llevamos a la acción manifestamos nuestra fe. Si alguna persona en esta mañana aún no tiene esta paz, si alguna persona en esta mañana aún no tiene esta seguridad de su salvación, si vives intranquilo, intranquila, entrégale tu vida a Jesucristo. Dale la oportunidad a Jesús. ¿Le has dado la oportunidad a tantas ideologías? ¿A tantas ideas del mundo filosófico? ¿Le has dado la oportunidad a tantas cosas tontas que eres testigo que no han producido fruto en tu vida? Dale la oportunidad a Jesús. No pierdes nada. Y Él entrará a tu vida, comenzará a sanar tu vida interior, tus pensamientos, y con el tiempo darás cuenta que valió la pena esta mañana haber hecho esta decisión por Él. Ahí en tu lugar, si quieres invitar a Cristo por primera vez, dile estas palabras: Señor, te pido perdón por mis pecados. Creo que en la cruz pagaste por ellos con tu sangre y que a los 3 días resucitaste de los muertos. Te pido en este instante de mi vida, que va a ser el más importante de toda mi vida, que entres a mí. Jesús, te abro mi corazón, te recibo como mi Señor y mi Salvador. Dame el poder y la fuerza que yo no tengo, y el dominio de mi mente y de mi cuerpo para vivir para ti, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios por su palabra. Gracias a Dios por este libro maravilloso que nos ha dejado el Señor. Todos ustedes que esta mañana han hecho esta decisión por primera vez, solamente quiero decirles que no han venido a una nueva religión. El cristianismo es una relación personal, viva, dinámica, orgánica con alguien que vive, que se llama Jesucristo.
Así que si tú le entregaste esta vida a Dios esta mañana, le has entregado tu vida a Jesús. Y si tú lo hiciste ahí desde tu lugar, te pido que levantes tu mano. Levante la mano los que hicieron esta oración por primera vez. Que Dios los bendiga. Gracias, que Dios los bendiga. Gracias, gracias, que Dios los bendiga. Gracias allá atrás. Gracias, gracias, que Dios te bendiga. Gracias allá atrás. Gracias, que Dios los bendiga. Y ahora al despedirnos, todos ustedes que vieron a la persona a tu derecha o a tu izquierda, adelante de ti, que levantaron la mano, levántate o voltéate si eres cristiano y dile: te felicito, te bendigo en el nombre de Jesús. Feliciten ahorita a los que levantaron la mano. Dile cómo te llamas, ofrécele tu nombre, ¿verdad? Tus bendiciones, para que puedan sentirse bienvenidos a la casa y a la familia de Dios. Nos ponemos en pie para la bendición pastoral. Los que quieran extender su mano hacia aquí lo pueden hacer. Dios bendiga tu vida con la paz que sobrepasa todo entendimiento, y guarde tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Dios bendiga el fruto de tu vientre que llevas ahora, para que esta criatura, cuando nazca en un hogar donde los padres puedan inculcarle los pensamientos de Jehová, el camino de Jesús. Y ahora bendice a tu hijo, pon tu mano sobre tu vientre y bendícelo, porque tu bendición llega, porque las palabras de Cristo son espíritu y son vida. Todos los días bendice a tu hijo dentro de tu vientre, porque es un regalo de Dios para tu vida. Que Dios bendiga a tus padres, tu matrimonio, tu trabajo, tu entrada, tu salida, y te llene de todo su conocimiento para que siempre apruebes lo mejor. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga y tengan mucha paz. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación de Jesucristo gracias a Dios y a tus donativos. Llevemos juntos el Evangelio de Jesucristo al mundo entero. Realizamos eventos, seminarios, congresos y diferentes programas para dar a conocer el mensaje de salvación y el poder de nuestro Señor, transformando y edificando vidas de mujeres, hombres, niños alrededor del mundo. ¿Qué pasa cuando decides hacer tu donativo? Aunque no puedas llevar la palabra personalmente a todo el mundo, de esta forma lo estás haciendo. Con tus donativos o aportaciones, estás sembrando y formando parte de lo que Dios está haciendo en su obra. Estás ayudando a traer luz a la oscuridad, paz al conflicto y esperanza a los que no tienen ninguna. Dona desde México. Dona desde Estados Unidos. Para el resto de donaciones de otras partes del mundo, www.vidanuevaparaelmundo.org.mx/dona. Estamos cumpliendo la gran comisión. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo.